van a saber en Mar del Plata quién es Ricardo Cohen, que lo conocen en muchos lugares del país, que lo conocen, por ejemplo, en el mundo Boca, que lo conocen en el mundo de la comunicación, que lo conocen en ESPN, donde hizo muy buenas y muy importantes producciones, donde lo conocen en el mundo de la publicidad. Pero bueno, ahora lo vamos a conocer también en Mar del Plata. Ricky, ¿cómo estás? Hola Vito, querido, ¿cómo te va? Qué alegría oírte y verte. Bueno, En Mar del Plata igualmente. me conocen, me pasé toda la infancia en Mar del Plata. Bueno, te conocen, pero esperemos que por buenas cosas, ¿no? Sí, no puedo volver, hace unos años que tengo prohibida la vuelta. Está No, bien, pero está bien. grandes recuerdos de Mar del Plata. ¿Cómo estás, Vito? Bien, Ricky, compartiendo estos momentos de periodismo en cuarentena, lo contaba ayer en la charla con el Turco Sanjurjo, que hizo muy buena música, que en la semana tenemos una gran actividad en el Consejo Deliberante y bueno, el fin de semana despuntamos un poco el vicio del periodismo, además para compartir estos momentos, para también impulsar esto del quedarse en casa, siempre que se pueda, y el que pueda, y en las condiciones en las que podemos, algunos privilegiados y algunas privilegiadas, porque hay otros que no lo pueden pasar bien, lamentablemente. Pero bueno, tratamos de acompañar de alguna manera con algo de periodismo. Ricky, vamos a presentarte primero en sociedad. A ver, yo voy a decir lo que sé, primero lo que sé, pero vos después lo vas a ampliar muchísimo. Dale, A ver, pero... creador de publicidades emblemáticas, algunas muy conocidas, algunas de marcas de pañales, si no me equivoco. Sí, señor. Sí, productor del programa Hablemos de Fútbol, nada menos, de las mejores versiones de Hablemos de Fútbol. Productor de aquel programa de entrevistas de Fantino que nada que ver con este Fantino, esto corre por mi cuenta, no sé si Ricky va a querer decir algo. Pasemos el arco, pero ESPN Studios se llamaba. ESPN Studio, bien. Además, especialista en marketing, sociólogo, alguien muy relacionado con el mundo Boca, trabajó en la campaña política de Ameal el año pasado, con una recuperación del club histórica, con un cambio histórico en el club. Bueno, esta es la presentación mía. A ver cuál es la presentación de Ricky Cohen. Yo te diría que podemos resumir con esto que dijiste de Ameal, que alguna vez en el medio de la campaña y debido a alguna charla que tuvimos que tener por un trabajo, un día Riquelme me dijo Ricky y me parece que es la mejor presentación, no hay más que eso. Claro. Después lo que vos dijiste alcanza y sobra y demasiados elogios. Supongo que lo que nos une en esta conversación, más allá de la cantidad de veces que hemos cenado juntos y charlado juntos y nos hemos peleado mucho en estos 4 años previos, nos hemos peleado mucho. Sí, porque compartimos convicciones políticas, pero con matices. Con distintas formas, que al final terminamos uniéndonos, digamos. Al final, de todos. Quienes tenían que encargar de resolver nuestra disputa, la resolvieron. Así que ahora estamos de vuelta amigos, pero hemos tenido grandes discusiones y por lo menos de tu lado, de muy alto nivel. Y creo que supongo que lo que nos une un poco en este momento es el amor por el deporte y tal como vos marcaste en el título del anuncio, el amor por el deporte, pensar un poco, uno no es Pablo Alabarces, así que no vamos a hacer tanta sociología del deporte, pero sí pensar un poco el rol de los medios, cómo está la sociedad hoy, cómo está informada, cómo se le informa, cómo se trata al deporte. Y a mí me parece que hay un dejo de hipocresía, digo, porque yo prometí que iba a estar picante, así que vamos a arrancarlo picante. Me parece que hay un dejo de hipocresía en las sorpresas que el mundo de los medios y el mundo periodístico, etcétera, encuentra en el momento en que aparece la violencia o aparecen distintas situaciones que yo creo que están generadas en una gran parte por el tratamiento que los medios tradicionales, ahora de a poquito se fueron sumando en algún momento las redes, pero las redes yo creo que todavía son un espacio en donde aparecen algunos rompimientos de mitos de esta idea que hacemos esto porque a la gente le gusta esto. Espera que voy a mejorarme un poquito la cámara, ahí. Sí. Ahí.
me parece que esta idea de le gusta esto y entonces hacemos esto no porque es lo que nosotros querramos, sino porque es lo que come la gente. Bueno, me parece que las redes han demostrado, la existencia de Netflix, la existencia de las redes, han demostrado que la gente se escapó de esos lugares. Y me parece que eso a los que trabajamos en comunicación nos debería hacer reflexionar, a los que nunca quisimos lo que vos dijiste que es la actualidad y que de la cual yo me escapé hace algunos años también. Bueno, hoy miden 2 puntos, no miden 15. Así que había otra manera de comunicarse y a la gente le interesan otras cosas y le interesan otros tratamientos. Lo que pasa es que si no lo ofrecemos, vamos a seguir comiéndonos la cola. Y me parece que creamos una sociedad mucho peor. ¿Cuál es tu idea para mejorar la comunicación desde las redes? ¿Cómo? Para que sea una comunicación más genuina en las redes, para que no haya tanta hipocresía. ¿Cuál es tu idea? No, lo que a mí me parece es que en algún momento hará yo creo que, viste que siempre hay una frase que dice el fútbol o el deporte no está alejado de la realidad de la sociedad. Bueno, podríamos hacer un análisis de los 30 últimos años de la sociedad, pero me parece que vale la pena relacionarla con el deporte, que es el motivo de nuestra charla, y me parece que el deporte se ha degradado en los medios de comunicación, el tratamiento del deporte se ha degradado mucho en los medios de comunicación, a partir de un tipo de formato que se fue dando, que tiene que ver con la violencia, que tiene que ver con el hinchismo en vez del periodismo, que tiene que ver con los medios. Yo hablo en general, obviamente hay millones de excepciones, empezando por vos, pero hay millones de excepciones a esto, pero hablo de los medios en general y del periodismo en general. Podemos usar entre vos y yo la palabra hegemónico, en el cual se ha tratado el resultadismo y se ha tratado el debate y la pelea y el insulto y la descalificación como una muestra de pasión. No sé si a vos te pasa y si ahora con tu nuevo trabajo, yo creo que sí, por lo que hablamos casi siempre, pero creo que vos seguís yendo a la cancha y seguís viendo el comportamiento de los hinchas. Yo creo que si uno compara, sobre todo en el caso de Boca, yo puedo hablar mucho más de Boca, creo que ha tenido una serie de razones. La conducción política que tuvo en los últimos 25 años ayudó mucho a un determinado cambio de estructura social, que más que vivir la pasión, lo que hizo fue impostar la pasión, e impostar la pasión significó gritar, insultar, no entender, ni preocuparse en entender, creer que alentar es insultar, y sobre todo insultar al equipo rival, no en términos de lo que uno conoce, insultar al equipo rival. Yo tengo muchísimos amigos de River, nos divertimos mucho, nos cargamos mucho y nos hemos callado la boca mucho. Digo, yo jamás he cargado a un hincha de River, amigo mío, en el momento que descendieron. Después los volví locos. Pero digo, hay algunos códigos que sabemos los hinchas que no... y me parece que esto se fue perdiendo en la medida que, por lo menos en la cancha de Boca, fue cambiando el público, fue perdiéndose esos códigos, y se generó una sociedad en donde el fútbol, tengo para contarte un par de anécdotas de Juegos Olímpicos, en donde me parece que el deporte empezó a transformarse en otro lugar en donde hay mucha violencia verbal, mucha violencia física, y no me importa tanto el tema peligroso en el sentido de si me van a lastimar o no me van a lastimar, peligroso en cuanto a relacionamiento humano. Vamos a ver, me tiraste un par de disparadores, vamos a disparar para dos lados por ahora. Uno de ellos es de los comunicadores partidistas. No está mal que el periodista se sepa de qué cuadro es hincha, o no estaría mal si desde su rol de periodista no siguiera ejerciendo
la imparcialidad, ¿no? Para, si siguiera ejerciendo su rol como periodista, independientemente de su simpatía deportiva. Pero el problema es que hay mucho periodismo partidario que ensalza esa violencia. Eso por un lado. Y por el otro, ya nos vamos a meter en el mundo Boca con algunas cositas que dijiste. Pero vamos primero con eso, porque fuiste uno de los productores de el Hablemos de Fútbol por ahí más genuino. Me parece que esos son los programas que vos decías, ¿qué pide la gente? Y a veces en las redes se da lo que pide la gente. Y por ahí, ese Hablemos de Fútbol demostró que la gente pedía otra cosa, pedía profundidad, pedía tratamiento del deporte y del fútbol de otra manera. Mira, es imposible que yo te nombre, que hablemos de fútbol sin poner el nombre del tipo del cual yo más aprendí en los últimos años, al cual vos y yo extrañamos un montón, y que creo que fue el creador ideológico de Hablemos de Fútbol, que fue Roberto Perfumo. El Mariscal fue Dios. Hasta te diría que en algún momento fue el abuelo postizo de mi hijo menor. El Mariscal se armaba cualquier debate en la mesa de preproducción y el Mariscal cortaba, hablaba poco, no hablaba mucho, y sobre todo no con todo el mundo, y en algún momento él cortaba el debate de lo que se iba a hablar o no, y miraba con cara así de enojado y decía, hablemos de fútbol. Era casi, lo usaba como una muletilla. Claro. ¿A qué se refería el Mariscal y por qué a mí me resultó tan fácil hacer ese programa? Más allá que la mesa era una mesa genial, estaba el Ruso Berea, estaba el Mago Capria, estaba el Patrón Bermúdez, y más o menos todos nos pusimos de acuerdo. Al Ruso siempre se le escapa algún relacionamiento con el sistema, y está bueno, pero bueno, en algún momento volvíamos a hablar de fútbol particularmente, y cuando hablamos de fútbol estamos hablando si el 8 juega de 8, si está bien que el resultado tape la actuación, o si el 9 tiene que tirarse a las puntas, abrir a las puntas o no. El problema es cuando empezó a surgir en el periodismo la idea de... Hubo muchas ideas que para mí degradaron al tratamiento de lo que es el fútbol y el deporte en general. Cuando quiera salimos de fútbol y hablamos de otros deportes. Pero digo, y que me parece que el Mariscal fue el último gran defensor de ese tipo de resistencia. Y tiene que ver con, no tiene por qué interesarme y no le interesa a la gente lo que hace el jugador en la semana, no le interesa a la gente si salió con chicas o no salió con chicas. No, justo supongo que vos la habrás visto, la serie de Jordan que está ahora, la recomendamos, ya que estamos la recomendamos. Bueno, ahí aparece la figura de Dennis Rodman, y la figura de Dennis Rodman es tratada por el técnico, enderezamos un poquito, la figura de Dennis Rodman es tratada por el técnico y por sus compañeros por lo único que importaba, que es que Dennis Rodman entre un partido y el otro se escapaba, se iba a Las Vegas, jugaba, es muy interesante verlo, volvía y el técnico y los compañeros lo único que sabían era que el tipo iba a agarrar 14 rebotes, iba a meter 3 triples, iba a meter 5 asistencias. Punto. Eso es lo que a los hinchas nos interesa. En el medio, esta idea de que el periodismo nos transmite a nosotros los escándalos, es una idea que inventó el periodismo, un tipo de periodismo, siempre hagamos la aclaración, es un tipo de periodismo que bajo la tutela de, o bajo la consigna de, esto es lo que a la gente le gusta, mentira. No, mentira. ¿Por qué? Porque, digo, la demostración después de mucho tiempo, pero hay veces las cosas necesitan tiempo para procesarse. Una socióloga decía que la actualidad se mide 20 años después, se cuenta 20 años después. Podríamos decir que 20 años después quedó claro que esos programas miden 2 puntos de rating. Por lo tanto, a nadie le interesa, nunca le interesó a ningún hincha de River ni a ningún hincha de Boca la vida de Orteguita. Nunca. Yo como hincha de Boca era un desesperado espectador de Ortega, porque para mí fue el mejor jugador que tuvo River en muchos años. Él, Francescoli y Aimar me parece que fueron
los verdaderos jugadores de River que uno puede admirar. Y a mí no me interesa la vida de Ortega, no me interesa. En la de Francescoli me puede interesar un poco por cómo maneja los medios de comunicación en Uruguay, pero no más que eso. Y tampoco me interesa la vida de Centurión. Y además está la diferencia, entre lo auténtico y lo impostado. Porque nosotros tenemos un común amigo que es Horacio Pagani, que su personaje es auténtico, porque así como discute en la mesa de sus programas, discuten en la mesa en cada cena con nosotros, es decir, de la misma manera. El problema es que todos después quisieron hacer malas copias de Pagani. Entonces ahí está la diferencia entre lo auténtico y lo impostado. Por eso, mejor es hablemos de fútbol, como decía el Mariscal, y si hacemos algo así, como lo que hace Horacio, que sea auténtico. Mira, hay muchos ejemplos. Dolina es otro ejemplo de alguien que hace lo que él siente. Yo tengo la sensación que Hablemos de Fútbol no es casualidad que yo pueda haber tenido el gusto de producirlo y me haya llevado tan bien con toda la mesa. Yo nunca le pedí a Bermúdez que diga nada. Y Bermúdez en algún momento decía cosas que yo estaba de acuerdo, en otro momento decía cosas que no estaba de acuerdo, pero no por lo táctico y lo técnico, no solo eso, sino hasta desde el lugar de productor del programa podía no estar de acuerdo en cómo derivaba el tema para un lado, o como te dije, el ruso, o el polaco Caimi, que es más formado por la radio, entonces no manejaba tanto los tiempos de la televisión al principio. Ahora, a mí me parece que esto impostado de lo que vos hablás es lo que después en la cancha termina transformando que el tipo que está al lado tuyo, en vez de ver el partido, entenderlo, y yo te diría, en la cancha vale un poquito de insulto vale. Ahora, esta idea de que ir a la cancha con tus hijos es insultar permanentemente o al equipo rival o a tu equipo porque está perdiendo. La última pelea que yo tuve hace muy poquito tiempo, y no es porque lo conozca personalmente, porque no lo conocía, pero digo, ver a un tipo que yo lo conozco de hace 15 años y verlo con su hijita de 8 años, y la hijita de 8 años, te debes acordar que cuando perdimos, cuando estaba el Faro de técnico con Atlético Tucumán, que fue la primera... Sí. Ver a la nena de 8 años gritándole a Junior Alonso, andate, paraguayo, qué sé yo, termino yo casi a las piñas, pero no ni siquiera por él, es tu hija, idiota, ¿cómo no te das cuenta de lo que estás produciendo? Eso me parece que surgió yo creo que es al revés, no es el público el que inicia ese proceso de impostación y de degradación del linchismo, porque el linchismo también tiene un límite. Digo, alguna vez lo hemos hablado nosotros, y no es que yo ni siquiera pretenda volverme melancólico respecto a esa época. Lo que digo es, en el año 69 Boca da la vuelta olímpica en la cancha de River, en realidad la da Marzolini y 4 más, pero la da la vuelta olímpica, y la imagen es muy impactante y se puede ver en YouTube. La platea San Martín de River, o sea, si hay algo que para mí hay que alejarse como hincha en la vida, es de la platea San Martín de River y de la platea norte de Vélez. Son los dos lugares a los cuales prefiero dedicarme al handball antes de ser hincha como son ellos. Ahora, la platea San Martín de River aplaudía en el año 70, 69. Digo, y la década, te acordarás vos de la época de Maradona, en el 81 en Boca, donde la Popular se llenaba, la Popular visitante del lado del Riachuelo se llenaba, y teníamos hinchas del equipo rival metidos en el medio de la Popular que da el Riachuelo, y cuando había un gol del otro equipo estaban pegados, gritaban el gol y nadie salía a pegarles. Quiero decir, la sociedad no se degradó sola. Es lo que dice el Flaco Menotti. El Flaco Menotti le llama desculturización del fútbol. Sí, él dice una frase maravillosa que dice que el público se llenó más que el fútbol se llenó más de espectadores que de hinchas. Y ya que te metiste en el mundo Boca, apuntamos a eso. Vas hace muchos años a la platea con tus hijos, viviste todo el tiempo de macrismo. Todo.
Y ahora participaste en esta campaña que hizo que el club lo recuperaran los socios, lo recuperaran los verdaderos hinchas. Pero también hubo un cambio sociológico en el hincha de Boca que concurre a la Bombonera, justamente por todo el tiempo del macrismo. ¿Cómo incluso se pudo superar eso? Porque yo le tenía miedo en las elecciones a eso. Es decir, en la cancha había mucho de ese hincha representado por el macrismo. Entonces, le tenía miedo en las elecciones a eso. Creo que la participación de Riquelme fue decisiva, que Ameal, por supuesto, que mostró todos sus pergaminos y toda su verdadera capacidad como verdadero hincha y presidente de Boca, pero ¿cómo se pudo cambiar ese cambio cultural tan grande en tantos años de Boca que impuso el macrismo? Y que incluso cambiara el perfil del hincha que va a la cancha. Exactamente. Que convivió con vos. Uno de los mayores incidentes en la platea nuestra, que además ya estamos todos grandes y mañosos, es cuando se empieza a levantar la gente faltando 8 minutos y se va. Y bueno, se producen incidentes importantes y gritamos. Yo, por lo menos en la cancha, tengo la costumbre desde que voy con mis hijos. Acá al lado está Camilo y a unos metros está Simón. Yo me prohibí insultar jugadores a partir del momento que fui con mis hijos. Sí canto los cantitos con insultos y con todo eso, porque si no, tampoco vamos a estar en el Colón. Pero la idea de insultar jugadores, insultar personas. A la gente que se insulto es a la que se levanta y se va. Mira, yo te voy a decir cómo empezó, digamos, mi primer momento de participación en la campaña, que se la debo a Jorge, a Ameal, que increíblemente me llamó por teléfono él para invitarme a participar. Viste que Jorge tiene esas cosas que por un lado es presidente de un club y por el otro está llamando por teléfono a un 4 de copa. Y él me presentó a Daniel Ibosco, que es el jefe de campaña, el que fue el jefe de campaña. El primer susto grande lo tuve cuando alguien de ahí, del grupo, ahí en la cancha de Boca, me presentó la composición del electorado, porque en este marketing político o en esta estrategia de comunicación política hay un tema que es muy finito y muy peligroso de confundir, que tiene que ver con hablarle al hincha versus hablarle al socio. Vos le podés hablar a 12 millones de personas, pero en realidad el voto se define en 38.000. Entonces, teníamos que pensar en el socio, en cómo armábamos la comunicación al socio. Y el socio tiene socio activo, tiene dama y tiene vitalicio. Bueno, el primer susto que me pegué es ver cómo cambió el componente social del corredor de la capital federal y que tenía que ver con los votantes. El corredor más importante de votantes como socio era Belgrano, Barrio Norte, Palermo. Claro. Ahí quedó claro la gestión de Macri. Ahí es donde yo creo que la gestión de Macri tiene como 3, 4 momentos en donde se nota todo lo que fue el proceso disimulado de privatización de todo Boca, en donde vos y yo sabíamos en el año 95 que el proyecto de Macri era las sociedades anónimas y la privatización de los clubes. Ese proyecto tiene 2 o 3 momentos, 2 o 3 hitos. Uno es el movimiento de la Bombonera, la idea de mudar la Bombonera para hacer el estadio, para estar en el primer mundo, y hasta se llegó a decir que la Bombonera podía quedar para recitales, digamos. Esto es algo, un insulto al hincha de Boca, a la historia y a la parte... Bueno, el componente social del hincha de Boca me parece... Y Madrid es el tercer, digamos, el escasísimo peso, o casi te diría el contrapeso que significó Angelici en la gestión de Boca, más allá de todas otras cosas que no vamos a hablar porque no tenemos pruebas, pero si tuviéramos pruebas podríamos hablar toda esta charla, podríamos nombrar 25 actividades ilegales que se cumplieron en Boca. Pero podríamos recomendar
podríamos recomendar el libro El Tano, la biografía de nuestro amigo, gran periodista Nacho Viviani, que además tiene un capítulo dedicado a la libertad de prensa en Boca, que vos sabés bien que me toca bien de cerca en ese capítulo, pero más allá de ese capítulo, en ese libro está documentado todo lo que es Angelici y todo lo que fue en Boca, y no solo en Boca, sino con la justicia de la Argentina, ¿no? Sí, digo, para la gente que no lo sepa, tal vez hay gente que está viendo esto y no lo sabe, pero Vito Amalfitano participaba en la radio, en una radio que tenía, que era partidaria, y que debido a un par de comentarios que yo sí escuché, y que realmente eran comentarios absolutos, primero eran lógicos, no eran denunciativos, no eran explosivos, no eran nada, pero nada más que por no formar parte de un sistema que en algún momento podemos hablar de cómo fue el sistema de medios en la gestión Macri, que se pareció mucho y fue un antecedente muy importante para entender cómo fue la gestión de medios en la gestión Macri como presidente. Verá que se me está haciendo... Por eso, pero Ricky, digo, cuando pasó lo que pasó... Sí. ¿Cómo? Que vos fuiste excluido por pedido personal del presidente de Boca. Entonces digo, para mucha gente que cree que hay libertad de prensa, que hubo libertad de prensa, etcétera, digo, Vito Amalfitano fue un tipo que se fue de la transmisión de Boca callado por defender a sus compañeros, por no comprometerlos, pero se fue de una radio partidaria. Sí, y eso fue junio de 2015, y me acuerdo los spots de campaña de Macri que decían, defendía la libertad de expresión, decían, no vamos a perseguir a nadie que piense diferente a nosotros. Y yo decía, trataba de comunicarle a quienes no pensaban como nosotros, trataba de decirles, cuidado porque Macri va a hacer en el país lo que hizo en Boca. Y en Boca no había libertad de expresión durante la gestión de Macri y durante la gestión de Angelici. Sí, yo ahora quiero volver al tema de las elecciones, pero quiero agregar a esto que vos decís. Yo creo que sociológicamente, para hacerlo más pomposo, pero sociológicamente, la gestión Macri en general tuvo un efecto diferente a cualquier otra. Uno puede criticar la gestión de Donofrio. Donofrio es una persona, a mí me cae particularmente mal, y no porque River te haya ganado la final a Boca, sí porque me parece que lo que hizo con el escritorio tiene que ver, no, a mí no me importa el resultado, si no se eliminaron, sino tiene que ver con haber iniciado un proceso de traición en la forma en que se definen los partidos. Y digo, me parece que él al recurrir al escritorio a la primera noche, irse a Paraguay, meterse en la cancha, todo eso, y traicionar eso, no está ni traicionando a Angelici, ni traicionando a nadie. Está desarmando la forma en que los hinchas queremos ganar el partido, que es en la cancha. Y creo que después lo que pasó en la cancha de River muestra que ya esa culturización o esa cultura de nos tiraron las piedras, ahora vayamos a pedir los puntos nosotros, más allá de la justicia del reclamo y de la barbaridad de que ese partido no tenga la misma reglamentación, por más que la quieran disimular, pero Donofrio en el mismo momento decía, vengan a jugar, en una de esas nos ganan. Digo, Donofrio se transformó en un barra brava más, y eso yo no se lo perdono, y no se lo deberíamos perdonar, y la historia lo juzgará, como diría alguien amigo nuestro. Pero digo, el proceso de las elecciones, lo que se jugaba era, primero, la sociedad anónima que se venía versus, yo hasta te diría que el partido que perdimos en España ayudó a la derrota del proceso de sociedad anónima versus club social. Y después me parece que la gran revancha para vos, para mí y para la mayoría de los hinchas de Boca que vimos venir esto y que sufrimos esto, es que el que lo saca es el héroe máximo del fútbol de Boca, y el único tipo, podríamos nombrar 2, 3 más para ser, digamos, honestos, pero yo no quiero nombrar más para no empezar a olvidarme de alguno, pero digo,
Los únicos dos tipos que se opusieron desde el primer momento a las formas, a la manera de dirigir, a la manera de patrón de estancia y a la manera de hacer los negocios que hacía Macri en Boca, fueron Riquelme, Bianchi y en un escalón más abajo puede ser Bermúdez. Bueno. Además, recordemos el momento en el que Bianchi se levanta y lo deja Macri hablando solo en conferencia de prensa, un momento sublime, histórico, después de un Boca 5, Lanús 1, y resumamos en que Angelici echó a Riquelme, el máximo ídolo de la historia de Boca, y Riquelme terminó sacando a Angelici con los votos. Bueno, Vito, el otro día, y sin saber que íbamos a hablar hoy con nosotros, cuando termina la serie de Jordan, no quiero spoilear a nadie la serie, pero digo, en algún momento vos te das cuenta que el equipo de los Bulls, ese equipo que todavía tenía para dar un poco más, y que ese equipo es la historia de Chicago. A ese equipo lo termina desarmando un señor, no lo voy a decir en términos despectivos, por favor, que no se entienda en términos discriminatorios, pero sí, un gordito que se le ocurrió que el Chicago Bulls no da para más y que Jordan no tiene que jugar más y que Phil Jackson no tiene que ser más el técnico. Y vos decís, ganaron 6 títulos, los 2 años que Jordan no estuvo no lo ganaron, pero después ganaron los 6 títulos. Jordan termina la serie diciendo me hubieran ofrecido gratis jugar y jugábamos y Scottie Pippen hubiera jugado. Y hay un tipo que decidió que esa dinastía se cayera. Bueno, yo creo que Macri y Angelici y toda la gente que estuvo a su alrededor. Y en esto yo meto de vuelta al periodismo porque creo que el silencio cómplice de los principales periodistas que daban la información sobre Boca, nos robaron a Riquelme, nos robaron a Bianchi, nos robaron al patrón Bermúdez, y eso no es una cuestión opinable. Nos la robaron, y nos la robaron más de una vez, porque nos la robaron en el 2001, en la famosa escena. Lo tuvieron que traer de vuelta en el 2003 porque no hay que olvidarse que las idas y vueltas que Macri tuvo en Boca tenían que ver con que él sabía que él no podía tirarse a la gente de Boca nunca en contra porque tenía un futuro político. Y en el 2007 fue una nueva jugada electoral, además. Y en el 2007 fue... Exactamente. Entonces vos recurrís al tipo, esto corre por mi cuenta, pero a mí que Riquelme venga de la villa y que no haya perdido ni un código y lo haya sacado por los votos al tipo que representaba la cara de la justicia, porque vos cualquier causa judicial que leías en el caso de Macri era, la ramificación venía por cualquier lado, pero terminaba por el lado de Angelici siempre, es hombre de Angelici, es mujer de Angelici. Bueno, para mí era la motivación, y yo creo que, así como existe esa frase de los pueblos no se suicidan, yo creo que el hincha de Boca, independientemente de lo que dice el impresentable Crespi, que dice, si la pelotita no entra, ya no es culpa nuestra, no es culpa tuya para nada. Ahora, la política de compras, de ventas, de negociados, que no los podemos comprobar, pero que los sabemos todos y los conocemos, la presencia de los representantes únicos, la idea de que los jugadores, si no eran de tal representante, no entraban en Boca, y al contrario, si no eran de tal representante, debían irse de Boca. Bueno, todo eso me parece que fue, en algún momento armó un cóctel explosivo y desgastó. Después, la presencia de Riquelme, por cómo fue echado, por lo que representó y porque además de ser el mejor jugador de la historia de Boca y de las maravillas, uno lo dice, yo te veo que te sonreís, uno se emociona con solo nombrarlo a Riquelme, pero la presencia... Hoy se cumplen 20 años, del caño más bello del mundo. Del mejor momento del mundo, que es el momento del gol de Palermo. Pero digo, la presencia también es la presencia de una enorme cantidad de valores, que por lo menos uno imagina que Riquelme mantuvo coherentemente. Yo tuve 5 momentos de entrevista, de charla con Riquelme. No soy una persona allegada. Lo siento genuino.
Y creo que los valores de Riquelme son mucho más que, además de tirar un caño o esto, tienen que ver con lo popular. Y que lo popular haya vuelto a Boca es una maravilla. Bueno, sabés que los tiempos de Instagram en vivo son limitados. Vamos a Sí. interactuar con los amigos y las amigas que se suman. Saludamos al colega Gastón Lupi, a Rita Fidalgo, a Pablo, a Laura de California, a Marta Bachiana, a Nelly, a Irma Franzosi, Negra, Chaina, Alejandro Mustafa, que dice que además Riquelme lo sacó campeón en 3 meses como dirigente a Boca, dice Alejandro Mustafa. Norberto Aymune, que dice que Riquelme sacó la magia de Boca. Nidia Mate, Mario Niela, Alfredo Robelo, que seguro se emocionó cuando nombraste al Mariscal, Leo, Samantha, San Mar del Plata, bueno, algunos, porque van pasando y no los puedo leer a todos, Adrián Atavo, que se une ahora. Vamos saludando entonces a Dani del Club Atlético Boca Juniors, que se suma también, quienes se van sumando a la charla. Quería un tema particular hablar con vos, desde la sociología, desde el marketing, desde la comunicación, todo lo que estamos sufriendo en este tiempo de pandemia, con muchos tiempos, pero ahora más, con la fake news. ¿Qué visión tenés? Saludamos a Cristian D'Adato también, gran goleador de Mar del Plata. A ver. ¿Con la fake news referida al deporte o en general? Al deporte y en general. Mira, yo creo que hay un proceso, digamos, yo creo que hay, así como hay una degradación de los medios y del tratamiento de los temas que estuvimos hablando, creo que hay una degradación en general de, vamos a partir de una palabra, y a partir de esa palabra vamos a tratar de analizarlo un poco. Yo creo que muy poca gente, sobre todo en Argentina, muy poca gente entiende el concepto de marketing. Me parece que marketing lo han logrado asociar al concepto de mentira, de ponerle lucecita de colores, cuando querés zarasear un poco, esto es marketing. Bueno, el marketing a quien yo defiendo mucho y que tiene la participación de estadísticos, psicólogos, sociólogos, psicólogos sociales, etcétera, lo que hacen es tratar de averiguar el estado de ánimo de una sociedad, tratar de influenciar aprovechando las fortalezas que uno tiene y tratando de entender cuáles son sus debilidades, meter en la mente del consumidor que lo que nosotros hacemos es mejor que lo que hace el otro, y eso es totalmente lícito y válido. Uno hasta para ponerse novio trata de gustar más a uno que el de al lado. Me parece que en algún momento en esta degradación del marketing aparece como una herramienta muy potente la fake news, como si fuera parte lícita del marketing. Entonces, me parece que la fake news la traen los grandes medios, y cuando digo los grandes medios no estoy hablando de uno en particular y no estoy hablando, lo que me parece es que le aparece como una necesidad y una obligación, porque en algún momento los medios, como decía el Chacho Jaroslaski, te atacan como empresa y se defienden con la libertad de prensa. Sí. Entonces digo, en algún momento creen que se puede hacer, y no lo digo particularmente por él, lo pongo porque es la última noticia que leí ayer, digamos. Ayer, después de 5 años, desprocesaron a Kicillof por la famosa tapa de Clarín, que es de los 5 millones de dólares de los que sería dueño. Exactamente. Mira, Víctor, yo desde mi lugar no puedo, jamás podría asegurarte si hubo corrupción, si la corrupción fue un PBI o fueron 5 PBIs. De lo que estoy seguro es que si hay alguien que no puede acusar de corrupción a ningún gobierno es el macrismo, y creo que lo demostró en los 4 años de gobierno. Pero los medios, en algún momento, que trabajaron para una causa, y eso no tiene nada de malo, pero todos en Estados Unidos sabemos que la Fox defiende a los republicanos y que otros medios defienden a los demócratas. Acá lo dicen claramente. Lo dicen y se sabe desde dónde hablan. Acá el problema que tenemos es que se dicen independientes. Entonces vos, a determinados personajes, no hablemos de los medios, hablemos de los personajes,
determinados personajes que claramente son operadores y no son periodistas, y que se dicen independientes. Por eso ahora te voy a hacer un resumen de lo que creo que pasa con esto. Ahora, para el final te aviso, hablamos de Juegos Olímpicos porque está Nora Alicia Vega escuchándonos, nada más y nada menos que la campeona. Una heroína a quien vi ganar la medalla de oro en Mar del Plata. Además fue jefa de misión en los Juegos Olímpicos de Río, así que la última parte, que nos quedan pocos minutos, vamos a hablar de Juegos Olímpicos, pero termina con lo que... Bueno, vamos a hablar de Juegos Olímpicos porque Nora es un símbolo de cosas, de valores muy interesantes. Sí. Pero digo, creyeron o utilizaron como herramienta algo que ellos lo taparon bajo el nombre de marketing. Y entonces digo, la tapa de Kirchner tendría 5 millones de dólares en coso, vale para todo, vale para decir que tal habría hecho tal cosa y que tal se habría robado un PBI, y eso lo ponen como dentro de una campaña de marketing. Yo me acuerdo, y vos te ves acordar, los llamados telefónicos ordenados por Durán Barba, que es un estratega de marketing que yo valoro porque me parece que es un tipo que sabe, pero que tiene límites éticos y morales, porque las profesiones, los médicos también pueden hacer cualquier cosa, y no, eso no invalida la medicina. Pero el llamado telefónico de, ¿usted sabía que el papá de Filmus trabajó con las madres de Plaza de Mayo en cosa con Joclender? Bueno, eso no es marketing, eso no es publicidad, eso es fake news. Y si la fake news se junta con la justicia y se junta con los grandes medios, terminan transformando este fenómeno nuevo, tan moderno, tan nombrado, como es el loafer, que hace que la sociedad se vuelva psicótica. Esta es la parte que a mí me interesa. Me parece que cuando nosotros decimos que no vamos a perseguir a nadie, y en el mismo día que decimos que no vamos a perseguir a nadie, estamos echando a un periodista, que ni siquiera, Vito, vamos a sacarte mérito, pues vos tenés muchísimo mérito, pero digo, ni siquiera eras el líder de opinión. Digo, quiere decir que no están permitiendo ningún espacio chiquito siquiera. Cuando vos decís que combatís la corrupción y haces los peores negociados a la vista de todo el mundo, porque si Debido hizo negociados, cosa que no me consta, pero no pongo un dedo en el fuego porque yo no lo conozco, no lo sé. Digo, de última, dejó pruebas tan difíciles que todavía no las pudieron encontrar. La plata cristiana todavía no la pudieron encontrar. En cambio, la plata del correo sí está a la vista. Entonces, cuando vos decís, cuando vos usás la fake news, usás la justicia, y hace 3 días salió lo de Gabriela Michetti hablando de... apretando por lo de la causa, una causa tan tremendamente devastada como es la de la AMIA, y al mismo tiempo estás diciendo lo contrario. Cuando vos hablás de táctica de fútbol, por eso lo quiero juntar todo, cuando vos hablás de una táctica de fútbol y cuando termina el partido, en vez de analizar el partido, el análisis que haces es si ganaste sos un ganador y si perdiste no existís. Cuando decís que te gusta la competencia deportiva y después te vas a buscar el escritorio, bueno, toda la suma de eso, lo único que hace es que psicotiza a la sociedad. Cuando vos te ponen un aviso a 3 meses de las elecciones y te dicen, me dicen que están con todas las pilas, en una sociedad que llevaba 14 o 15 meses de caída brutal, en la que vos perdiste trabajo, yo perdí trabajo y todos perdimos trabajo, y las empresas perdieron ventas. Yo trabajo mucho con las empresas de consumo masivo. Digamos, solamente por una cuestión de pertenencia, sus directivos pueden votar una economía que los destruye. Las caídas de las empresas, olvidémonos del coronavirus, las empresas estaban destruidas porque vendían el 30% menos, porque la economía había contraído el consumo. Y eso es una política. Bueno, eso lo que hace es psicotizar a la sociedad. Yo creo que hay un momento que la gente se vuelve loca porque no logra y no tiene armas, no tenemos armas para poder combatir la mentira dicha en la cara de uno versus la realidad que uno constata. Ricky, queda la última parte. Nos está escuchando Nora Alicia Vega, jefa de misión en Río 2016.
Estuviste en Juegos Olímpicos, en Atenas, si no me equivoco, y en algún otro. Brasil. ¿Cuál es la diferencia entre cómo viven los deportistas los Juegos Olímpicos y lo que ve la gente? Vos que viste los Juegos Olímpicos de adentro, yo los viví de adentro. Nora Alicia Vega me hizo conocer la Villa Olímpica, ella me hizo entrar a la Villa Olímpica de Río. Y es muy diferente desde la perspectiva del deportista los Juegos Olímpicos que desde la perspectiva del espectador. Yo creo que los Juegos Olímpicos en sí, intrínsecamente, mantienen el espíritu para lo que fueron armados. Los Juegos Olímpicos mantienen una cultura, Nora es una gran representante de eso, de la superación personal por sobre el triunfo. No, yo he conocido gente que termina una maratón de 42 kilómetros que por supuesto no es televisada ni aparece en los medios porque como sale en el puesto 42, entonces como no es primera, como no somos primeros, entonces no vale la pena transmitir, ¿no? Sale 42 pero bajó 45 segundos el récord argentino y sudamericano. O sea, esa mina es, perdón que lo diga en esos términos, pero no son despectivos, esa mujer que además tenía un hijo, se había retirado, estoy hablando de Juegos Olímpicos de 2004, lamento no recordar el nombre, es una heroína. En la Argentina, este funcionamiento que es, existe la realidad, está el periodismo para contar esa realidad y está el espectador para entender esa realidad, ahí tiene en el medio alguien que, lejos de transmitir, anula esos valores. Me acuerdo una anécdota con José Meolans, el día anterior a la final, nosotros entrábamos a la Villa Olímpica y hacíamos las notas para el deporte, con los deportistas argentinos. Y José me explicó una cosa que es facilísima de entender. Yo no soy un entendido en natación. Cualquier tema competitivo me interesa, pero José me decía, yo le decía, ¿cómo te ves para mañana? Y José me decía, mira, Ricky, somos 8. Entre los 8, en 100 metros, el que se tira mejor gana y el que se tira peor sale octavo. No hay tiempo de recuperación. Son 100 metros, metés algunas brazadas y volvés y ya está. Si en el momento del disparo saliste bien, estás segundo, primero. Y lo que a mí me molesta, decía José Meolans, que no es amigo mío, no lo vi nunca más, o sea, estoy recordando algo es que si salís segundo o tercero, llegás a la Argentina y te recibe el presidente, y si salís octavo, fracasaste. Bueno, dicho y hecho, Meolans salió octavo. Y Meolans, al día siguiente, la primera noticia, en esa época todavía no existían las redes, así que te metías al día siguiente en internet desde Atenas para ver lo que decían los diarios, no solo era el fracaso de Meolans, sino que se terminó el ciclo. ¿El Estado tiene que seguir bancando a deportistas que vuelven a fracasar? Entonces, lo que vos te preguntás ahí es, el medio, el periodista que está ahí, que además lo tenés a medio metro, te dan ganas de encararlo, le está contando una mentira a la gente porque los deportistas, yo estuve en la villa de Atenas y estuve en la de Brasil, los deportistas entre sí se saludan y se felicitan por méritos que la gente no llega nunca a enterarse. Ves a tipos pero grosos, los únicos que aparecían poco eran los americanos, pues los americanos venían del 2001, entonces estaban metidos medio guardados y con mucha custodia. Pero ves a todos los deportistas del mundo, y vos lo habrás vivido, que se saludan y que conviven y que de pronto se enteran que hay un sudamericano que batió un récord y el tipo va, lo saluda, se felicitan y cuando termina la actividad, ese tipo lo que se fija es si se superó a sí mismo, si logró batir el récord, si mejoró su funcionamiento, que ese es el alma del deporte, el espíritu del deporte, es la superación. Y esto está reconocido entre ellos. Y a la gente esto, en vez de llegar de como es, con el espíritu real, se lo transforma en espectador de vuelta de la cultura del triunfo y la derrota, y ni siquiera el valor del triunfo y la derrota tiene que ver con la superación, sino tiene que ver si le ganás y sos el mejor del mundo o no. Cuando escucho el nombre de Nora,
no puedo dejar de relacionarlo con el fenómeno Sabatini, en el cual siempre Sabatini fue un pecho frío porque no le podía sacar el número 1 a Steffi Graf. Y hoy lo ves a la distancia y decís, ves los partidos de Sabatini y decís, nunca vi una chica, primero que nada, permítanme una dosis de machirulismo, pero digo, la mujer más linda del mundo, con el revés más lindo del mundo, con una actitud, una nobleza en la cancha increíble, con el problema de su timidez para las conferencias de prensa que vos conocerás, o sea, una persona agradable, una persona que en vez de ir a una conferencia de prensa a lucirse, va con timidez, es una persona, a mí me cae bien. Bueno, con todo eso, y la han matado por no poder ganar la final de Wimbledon, que estuvo 2 veces set point. Por ser segunda en el mundo, nada menos. Y ser la segunda del mundo. Eso, yo creo que eso no nace genuinamente de la gente. Esa es la parte en donde yo creo que la sociología tiene que tratar de entender. Si no cambiamos la forma de transmitir desde los medios el espíritu de las cosas, el fenómeno, cómo lo vive el deportista en sí mismo y cómo se produce el resultado, si el periodista no se dedica a analizar el resultado y se dedica a hablar desde el resultado, que no hagan periodismo, que se levanten el lunes, vean el resultado y digan, Boca fue un equipo sumamente inteligente, por no hablar de determinado periodismo que por creer que es más nacionalista o por creer que es más hinchista, termina justificando, digamos, nosotros hemos vivido la época en que se vivió como una viveza el bidón. Tal cual. No solo se hizo lo del bidón, sino que se transmitió desde los medios como una viveza. Tal cual. Bueno, no quisiera que se corte, porque a la hora se corta esto, Ricky. No quisiera que se corte sin que nos saludemos y sin destacar esto. Terminamos hablando de espíritu deportivo, empezamos hablando de, hablemos de fútbol, no hablemos de escándalos, y en el medio hablamos de comunicación, de marketing, de fake news. Una linda charla, Ricky. Un gusto haberla tenido a Nora ahí. La vamos a invitar para algún periodismo en cuarentena, algún mano a mano también a Nora en los próximos sábados o domingos a la tarde. Te mando un abrazo a Camilo, a toda la familia, y estaremos en contacto permanente y por supuesto después a través del posteo de Instagram y a través de nuestras redes se podrá seguir esta charla. Un abrazo, Ricky. Abrazo, seguiremos con nuestros proyectos de Boca en algún momento. Un abrazo a Nora Vega y en ella a todo el espíritu del deporte amateur. Y nos vemos pronto. Me alegro poder seguir tuteándote a pesar de ser un concejal que se lo ha ganado porque conozco de tu militancia. Así que te felicito, Vito. Abrazo y nos quedamos con el mensaje para todos quienes nos están escuchando. Quédate en casa. Gracias. Gracias.